Hola a todos, mi nombre es Laura Flanagan y soy escritora, lectora y soñadora. Ya sabéis que en este canal siempre vais a encontrar un montón de vídeos relacionados con la literatura, así que no dudéis en suscribiros y darle a la campanita para que os avise siempre que haya nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo 21 novelas con casas encantadas. ¿Y cómo empezar este vídeo sin mencionar a Edgar Allan Poe y su relato La caída de la casa Asher? Un cuento que ha sido adaptado en numerosas ocasiones, entre ellas una película en los años 60 o una serie de televisión hace un par de años. En esta historia publicada en 1839 en una revista vamos a encontrar tres características clave. Una mansión embrujada, el tema principal de este vídeo. 2. Un paisaje sombrío. Y 3. Una fuerte atmósfera de terror psicológico, y todas ellas las vamos a encontrar, si no en todas, en la gran mayoría de las novelas que hoy os traigo en este vídeo. La siguiente es Otra vuelta de tuerca de Henry James, una novela que se publicó por entregas entre enero y abril de 1898. A pesar de que es considerada una de las historias de fantasmas más influyentes de la literatura, la pluma del autor a mí, por lo menos, no consiguió atraparme, pero sin duda quiero dejar por aquí el libro para si alguno de vosotros os animáis y queréis leerlo, puede que tal vez a vosotros sí os guste. Las dos siguientes novelas que os traigo son del siglo XVIII. Una de ellas es El castillo de Otranto, de Horace Walpole. Lo curioso de esta obra es que el autor usó un seudónimo, William Marshall, para contarnos esta historia como si fuera un auténtico manuscrito descubierto por él, algo que se utilizaría mucho más adelante por otros autores. Este recurso, por ejemplo, lo utilizó Camilo José Cela en su novela La familia de Pascual Duarte. Además, es la novela que inaugura el género gótico inspirándose en castillos encantados, fantasmas y misterios. Otra historia que también es considerada un clásico dentro de la novela gótica es Los misterios de Udolfo de Anne Radcliffe. A los austenitas les sonará esta novela porque Jane Austen la utilizó como punto de partida en su novela Northanger Abbey o La abadía de Northanger para parodiar el género de la novela gótica. El abanico de Lady Windermere, una mujer sin importancia o La importancia de llamarse Ernesto, son algunas de sus obras más importantes. Y es que Oscar Wilde fue uno de los autores más destacados del Londres victoriano. Desafió las normas sociales de su época, criticando la hipocresía y la desigualdad y defendiendo el feminismo y el socialismo. Sin embargo, hoy no os traigo ninguna de sus novelas, ni siquiera El retrato de Dorian Gray, un gran libro, sino que os traigo un cuento, y se trata del fantasma de Canterville. Una historia que nos habla de Sir Simon de Canterville, un fantasma que lleva vagando por los corredores de su castillo durante cerca de 300 años, y es que él ahora mismo no está dispuesto a marcharse. La siguiente historia también es un relato, y esta vez de Julio Cortázar, una historia que se publicó primeramente en 1946 y que unos años después sería incluida en un libro de relatos, y no es otra que La casa tomada. La historia se inicia con dos hermanos argentinos que heredan la casa de sus padres, y hasta ahí puedo leer. La siguiente es La maldición de Hill House de Shirley Jackson, publicada a finales de los años 50. Esta ha sido adaptada tanto a película como a serie de televisión, esta más recientemente. Este libro tiene algunas curiosidades, tanto en su formato novela como en su adaptación a película. La novela está basada en la experiencia de Shirley Jackson en su aislamiento, pero además se nota la influencia de Otra vuelta de tuerca de Henry James a la hora de irse sumergiendo dentro del terror psicológico. En cuanto a la película del año 63, dicen que se rodó en un hotel embrujado y que además la estética se inspiró en la mansión Winchester de California. El siguiente escritor, además de escribir cuentos y novelas, también fue guionista de cine y televisión, y tal vez os suene por series tan conocidas como Los límites de la realidad o Expediente X, y novelas publicadas como La casa infernal o Soy leyenda. Y sí, os estoy hablando de Richard Matheson. La historia es sencilla, nos habla de que en los años 40 hubo
5 personas que se adentraron en la infame Casa Velasco, pero solo uno de ellos logró salir con vida. Y justo 30 años después, un ricachón decide reunir a 4 completos desconocidos, entre ellos el superviviente de aquella masacre, para demostrar la existencia de la vida después de la muerte. La casa les ha dejado entrar, pero ¿los dejará salir? Lo curioso de esta novela es que no está dividida en capítulos, pero sí nos va separando por escenas y momentos del día, puesto que los protagonistas tienen que estar un mínimo de una semana metidos en la casa, por lo que así es más fácil conectar y desconectar de la historia. Y entre sus personajes nos encontramos a un doctor completamente agnóstico, a su esposa y a 2 espiritistas, una que es medium y espiritista mental y al otro que solamente es medium físico. Por supuesto, y como ya os podéis imaginar, aquí vamos a ver las 2 caras opuestas de cada uno de los personajes, tanto el personaje agnóstico, el doctor, quien considera que solamente se trata de residuos de energía cinética que quedan en la casa, y la medium mental, quien cree que hay fantasmas. La cordura de los invitados será puesta a prueba de forma constante y sus vidas estarán pendientes de un hilo una y otra vez. Y aunque no son adaptaciones directas de esta novela, sí que se basan en ella y se trata de 2 películas que salieron en el año 1999, una es La guarida y la otra es The House on the Haunted Hill, 2 películas que son de mis favoritas del género. La siguiente se publicó en los años 70 y se trata de La casa de al lado de Anne Rivers Siddons. La historia nos habla de que en poco menos de 2 años 3 familias son víctimas del escándalo, la locura y el asesinato mientras viven en esa casa, pero no solo a ellos, sino también a la gente que se atreve a visitarla. Lo curioso de esta historia es que no se basa en fantasmas para aterrar a sus lectores, sino que dota de vida propia a la casa. Stephen King es el rey indiscutible del terror. Tanto que cuando escribió El Resplandor en el año 77 solo bastaron 3 años para que ésta fuera llevada a la gran pantalla gracias a Stanley Kubrick. Esta fue su tercera novela publicada. Antes fueron Carrie y El misterio de Salem Slot. Lo curioso de esta novela es que el propio autor llegó a odiar su novela. ¿Por qué? Porque cuando él escribió esta historia, la tomó como que el protagonista era un buen hombre al que las fuerzas cósmicas le obligaban a abrazar el mal, mientras que en la película de Stanley Kubrick le convertían en un auténtico psicópata. La siguiente novela es La mujer de negro de Susan Hill, publicada en el año 83, y aunque ha tenido algunas adaptaciones, la más conocida es la del 2012, gracias a Daniel Radcliffe. Aquí la historia se ambienta en una casa aislada rodeada de marismas. Aquí nuestro protagonista, Daniel Radcliffe, al que todos conoceréis por Harry Potter, es un abogado londinense que llega a la casa donde se enfrentará al fantasma de una mujer despechada. Y no os cuento más para que lo leáis. El siguiente autor fue un aclamado guionista que colaboró con Tim Burton y dando como resultado éxitos tan grandes como Beetlejuice o Pesadilla antes de Navidad. Pero es que además, hace poco ha vuelto a resurgir con fuerza gracias a su saga Blackwater, y si os estoy hablando de Michael McDowell. Su novela Los elementales nos lleva a la costa del Golfo de Alabama, donde hay 3 antiguas casas victorianas que se elevan en la soledad de una playa abrasadora. 2 de ellas son habitables, mientras que la tercera está siendo invadida por la arena. Entre sus paredes, algo desconocido se acerca al acecho, algo atroz que parece listo para atacar de nuevo. La siguiente es El ocupante de Sarah Waters, y aquí nos encontramos con una novela que de nuevo deja a los fantasmas a un lado para traernos una casa muy vivita. Nos encontramos en la Inglaterra de posguerra, y aquí el protagonista es el Dr. Faraday, que ya conocía la mansión de Hundreds Hall desde que era crío. Cuando su madre trabajó como criada allí, esta vez, como un golpe de suerte, o al menos eso piensa él, es llamado para atender a una de las criadas. Pero según él, todo parece un problema neurológico hereditario. ¿Pero qué podría decir un hombre de ciencia?
La autora ha hecho un gran trabajo de documentación, puesto que nos muestra cada detalle, rincón y mueble de la casa, haciéndonos sentir como un personaje más dentro de esa casa. Los personajes son descritos por la autora por las responsabilidades que pesan sobre ellos y por las expectativas que el resto tiene de ellos. Una imposición que en los albores de la mansión podía ser de lo más normal, pero que ahora, con ella cayéndose a pedazos, resulta del todo absurda. Es la figura de la señora Ayres la que consigue que todo se mantenga aún en pie: la casa, sus valores, su rango y su abolengo. La historia sigue el hilo de clásicos como Rebeca de Daphne du Maurier o La maldición de Shirley Jackson. Una atmósfera cargada por fantasmas del pasado y un futuro incierto. La siguiente novela que os traigo es El traje del muerto, de Joe Hill. En esta historia nos encontramos con un ex cantante de rock and roll retirado y aficionado a coleccionar objetos relacionados con lo sobrenatural, por lo que cuando compra el fantasma de un hombre muerto y le llega una caja un tanto extraña que contiene el traje del muerto, empezará a vivir una extraña pesadilla, y es que Craddock McDermott le empezará a seguir a todas partes. La historia nos lleva por un camino de autodescubrimiento y supervivencia. De la mano de Craddock, Jude se embarcará en un viaje que le llevará a recordar un pasado que le atormenta, afrontar un presente lleno de obstáculos y luchar por un futuro incierto. Lo que más me gustó de esta historia es que, además de adictiva, la trama nos muestra la evolución progresiva de ambos personajes. La siguiente novela es una historia que llevaba varios años descatalogada y que, gracias a varios influencers, ha vuelto a ser reeditada, y se trata de La casa de hojas de Mark Z. Danielewski. Descubrí recientemente este libro gracias al canal de YouTube de Moonlight Books. Publicada en el año 2000, ya se le considera una obra de culto del siglo XXI, con referencias a Umberto Eco, el simbolismo de Moby Dick o el imaginario borgiano. Aquí nos topamos con la familia Navidson. Will, Karen y sus dos hijos acaban de mudarse a una casa en Virginia y descubren que de la noche a la mañana acaba de aparecer una nueva habitación. ¿Se trata de un engaño o un descuido? Will se da cuenta que, según sus dimensiones interiores, la casa parece más grande de lo que es por fuera. Comienza así el expediente Navidson, un documento donde iremos leyendo los sucesos acaecidos en la casa de hojas. La siguiente es Carcoma, de la L. Martínez, y a diferencia de otras novelas en las que los fantasmas fustigan a los huéspedes que hay dentro de la casa, estos lo hacen a los que están fuera. Con más de 50 ediciones a sus espaldas, esta novela se ubica en una zona rural de España y sobre todo se centra en las mujeres. La siguiente retoma la novela gótica y se inspira en la época victoriana para traernos una inquietante historia de fantasmas. Aquí nos encontramos con Elsie recién casada y también enviudada, que es enviada a la casa de su esposo a vivir. Allí se va a encontrar rodeada de sirvientes hostiles y con la única compañía del primo de su marido. La historia comienza cuando encuentra un cuarto cerrado con llave, tras el cual hay un diario de 200 años de antigüedad y una figura de madera un tanto inquietante y muy parecida a ella. Conocido por novelas como El ritual, El fin de los días o La casa de las sombras, este escritor se hizo un hueco en el género del terror y no es otro que Adam Neville. Su novela Apartamento 16 se ha convertido en todo un clásico. En Barrington House, un bloque de pisos, hay un apartamento del que nadie entra ni nadie sale. Un vigilante oye unos ruidos y decide entrar, y allí ocurrirá algo que le cambiará la vida para siempre. La joven April hereda ese piso de su tía abuela Lillian, muerta en extrañas circunstancias. Se rumorea que estaba loca, sin embargo su diario dice todo lo contrario, que estuvo implicada en una serie de sucesos terribles e inexplicables varias décadas atrás. April, decidida a averiguar sobre esta excéntrica mujer, comenzará a desentrañar la historia oculta de Barrington House. No tardará en descubrir que hay un mal que transforma a la gente y que habita en ese piso. Y a partir de aquí ya entramos en las tres últimas recomendaciones. La primera es Gótico, de Silvia Moreno García, y cuya protagonista, Noemi, recibe una extraña carta de su prima recién casada, por lo que se dirige a su casa
en el campo en México, en High Place. Noemí parece más acostumbrada a acudir a cócteles que a ser detective, pero también es fuerte, inteligente y no tiene miedo. Noemí descubrirá que hay muchos secretos ocultos entre las paredes de High Place, pero lo peor es que le resultará difícil salvar a su prima o incluso peor, salir de aquella casa. La siguiente es Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. La novela ganó el premio Ralde y el premio a la crítica en 2019. Aquí nos encontramos con Juan y su hijo Gaspar que huyen de una poderosa secta. Juan era el medium de esta secta y por lo tanto su hijo Gaspar es considerado el siguiente para sucederle. Además de encontrarnos con la violencia de la que es capaz el ser humano y la crueldad de las sectas, también nos vamos a ver metidos en un ambiente político y social, y es que en esa época, en los años 90, estaba la dictadura argentina, que es donde se ubica la historia. Novelista y guionista, ha recibido el premio Bram Stoker y el Locus, entre otros. Entre sus novelas encontramos Horror Store, Vendimos nuestras almas, Brujería para jóvenes descarriadas o Grupo de apoyo para Final Girls. Pero la novela que os recomiendo y que cierra ya este vídeo es Cómo vender una casa encantada. Y por supuesto estoy hablando de Grady Hendrix. Aquí nos encontramos con una protagonista, Luis, que no quiere volver a la casa de sus padres aunque tenga que venderla porque teme enfrentarse a los recuerdos de estos dos, pero también a su hermano, que nunca ha salido de Charleston. Es incapaz de conservar un empleo y no lleva bien el éxito de Luis. Sin embargo, ella necesita el dinero, por lo que tendrá que ir y restaurar la casa. Sin embargo, aquí nos vamos a encontrar con una casa que no es nada fácil de arreglar. Este libro combina terror con toques de humor y suspense, y la parte de terror me recuerda en cierta manera a algunos de los libros de R.L. Stein. Y bueno, hasta aquí los 21 libros sobre casas encantadas para poder disfrutar en estas fechas de la Spooky Season. Espero que el vídeo os haya gustado y os anime a descubrir uno o más de estos libros. Muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí y nos vemos en el siguiente. Un besazo. Adiós.